Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Barroso. Soy artista 3D de Props y Environment y también manejo la comunidad de artistas cubanos 3D Cuban Artists. Y aquí quería mostrar un acercamiento un poco a una de las cosas que veo que falla mucho en los productos de renderizado final de assets que veo en ArtStation y muchos de los nuevos artistas empezando, ¿no? Que básicamente es el proceso de iluminación y render, donde hay muchos pasos quizás que se omiten y quería compartir con ustedes algunos de mis tips que uso en mis trabajos personales y esta es la conclusión que yo sacaba, ¿no? Que básicamente cómo iluminar con un kit de luces básico, tres luces solamente, o sea, la key light, la field light, la ring light, que es básicamente lo que tú necesitas para que tu hace resalte y entre otros detalles más de fotografía e iluminación que son buenos quizás recalcar. Entonces, vamos a empezar. Por ahora, aquí yo he cargado un modelo que estoy haciendo para mi proyecto personal Bagnavia, todavía en desarrollo, no es un videojuego, simplemente un proyecto de environment, uh, donde yo también estoy haciendo todos los assets del proyecto en sí. Y entonces esto es uno de los assets que, como pueden ver, está en blanco, no tiene las texturas porque es un asset bastante grande. Todo el proceso de texturizado va a ser en Unreal con shaders RGB más y cosas así. Entonces vamos ahora simplemente a verlo en blanco para tener una mejor visión de cómo funcionan las luces en la superficie, cómo se ven en diferentes ángulos y más allá del color que pueda tener el objeto, ¿no? Estamos hablando hoy de luces aquí. Entonces, el modelo, como pueden ver, ya tiene el normal map cargado, que es lo que básicamente necesitamos para que las luces actúen bien en la superficie. Y entonces, ahora mismo está la escena por defecto en Marmoset. Vamos simplemente a ver el cielo que tenemos, o sea, el HDRI que está cargado. Es el estudio básico que viene cargado en Marmoset. Debo recalcar que este proceso el mismo proceso funciona para cualquier otro tipo de software de renderizado e iluminación. En este caso estamos usando Marmoset ahora, que siento que es mucho más viable, más fácil para abordar este tema, pero lo mismo se aplica para Unreal, para cualquier otro motor de renderizado. La única diferencia es que en Unreal hay que optimizar un poco más las luces, saber un poco más de optimización de luces para videojuegos y cosas así, pero al final es la misma técnica de fotografía lo que vamos a emplear. Entonces, para empezar un concepto básico, ¿qué son las luces? ¿No? Las luces que todo el mundo conoce como key light, field light y rim light. Básicamente la key light, como el nombre lo dice en inglés, es como la luz principal, es la luz que va a iluminar el objeto. La field light significa la luz de relleno, que viene siendo como esa luz que se ubica en el área de las sombras, para rellenar esa área de sombras que hace la key light, que va a ser sombras muy duras y muy negras, y entonces se utilizaría una field light para aclarar un poco esta sombra, ¿no? Para que el objeto se vea ya completo. Pero una luz que apoya bastante y que mucha gente no la usa es la rim light, que la ring light lo que va haciendo, ya como dice el nombre, es un ring, es como un aro de luz que hace por detrás. O sea, es una luz que se pone, otra gente la llama como backlight. Es una luz que generalmente se ubica en la zona de atrás del objeto o de la persona que está iluminando, el asset, simplemente para recalcar la silueta del objeto, para que el objeto salte mucho más a la vista y define mucho más el área o sea, la forma del objeto, como está todo este borde de aquí o toda la zona trasera del objeto. Entonces, para poner eso en acción, vamos simplemente a ver cuáles son los parámetros que tenemos aquí vamos a hacer para hacer esto, ¿no? Aquí, por defecto, está cargado este Sky, que es un HDRI. Entonces, a mí, básicamente, tú podrías hacer este mismo proceso con el HDRI normal, pero realmente siento que no tienes mucho control sobre las luces, ¿no? Entonces, yo prefiero, vamos a poner el fondo en negro simplemente para ver qué estaría pasando aquí ahora mismo. Y una de las cosas que primero ves es que todo, a pesar de que tienes un HDRI, se siente plano, ¿no? Se siente que no hay como mucha profundidad en la sombra y las luces. Una de las razones es porque obviamente no estamos usando RTX, vamos a ponerle RTX aquí ahora mismo. Entonces, cuando ya tú ves Ray Tracing, la cosa cambia un poco.
O sea, tienes unos cálculos de sombra, perdón, unos cálculos de sombra más naturales y más eh, correctos con respecto a sombras físicas, pero aún así las luces se sienten un poco planas. Y entonces me gustaría tener un poco más de control sobre esto, ¿no? Y si apagamos el sky ahora mismo, no tenemos nada, pero ¿qué pasa si añadimos una fill light? Vamos a poner en este caso una direccional. Vamos a simular como estas luces rectangulares difusas que se usan mucho en fotografía. Y vamos a, con este botón aquí de Light Controller, vamos simplemente a ubicar manualmente donde queremos que esa luz esté apuntando a nuestro objeto. Normalmente las key lights, vamos a ponerle el nombre aquí, key light. Normalmente las key lights se ubican en unos 45 grados del objeto, pero esto es a apreciación del artista y no necesariamente tiene que ser así. Pero bueno, esto es en busca siempre del dramatismo que tú quieras ponerle a tu objeto, a tu personaje, a lo que sea. En este caso he estado utilizando esta estatua porque es un objeto, pero a la misma vez pudiera funcionar para personajes también. Entonces eso es algo que quizás sea válido para los artistas de personajes, para artistas de assets también. Entonces supongamos que tenemos esta key light en este ángulo. Como pueden ver, no se define absolutamente nada en el área de la sombra, porque quitamos todo el HDRI que teníamos iluminando la escena. Y entonces, ahora mismo, si nosotros queremos definir esa área, como había dicho anteriormente, simplemente hacemos un fill light. Déjame cambiar el nombre. Fill light. Y con la herramienta igual de mover las luces, vamos a mover un poco las luces, pero lo que está pasando es que esta luz está compitiendo con la otra porque tiene exactamente la misma intensidad. Entonces, normalmente la fill light vamos a tratar de bajarla mucho menos. No, quizás uno es demasiado, pero vamos a ponerle 5 quizás. Perdón, esto es un spotlight, vamos a poner una direccional igual, ahí estamos viendo que ya se ve un poco más la diferencia. Entonces aquí tenemos ya una iluminación en el área de la sombra que se está definiendo completamente la silueta del personaje, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Todavía la sombra se siente plana en esta área de aquí, sobre todo se siente súper como que no está pasando nada ahí, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego la rim light. Vamos a hacer la ring light. Y para la ring light, igual vamos a cambiar aquí a direccional. Para la ring light vamos a ubicarla en la parte posterior del objeto. En la parte trasera del objeto. Y aquí, como pueden ver, ya hay una silueta mucho más definida y mucho más interesante, ¿no? La luz se comporta de una manera más dramática, quizás, más fotográfica. Entonces, ahora lo que faltaría, quizás, para terminar este set de iluminación, sería valorar qué tipo de sombras queremos en esto, qué estamos buscando, qué tipo de historia estamos buscando. O queremos simplemente hacer un set de iluminación realista, o queremos tener en cuenta algún storytelling o narrar alguna historia con la sombra. Entonces, en este caso, a mí personalmente no me gustan estas sombras duras que se hacen así, como esto que estás viendo aquí en la sombra de la espada, la capa. Entonces hay un concepto general básico de luces, de física en general, ¿no? De que a menor el tamaño de la luz, más sombras intensas tenemos. Entonces, generalmente por eso es que cuando miramos al sol, o sea, cuando miramos las sombras generadas por el sol, se ven unas sombras súper duras durante el día, precisamente porque la fuente de luz, a pesar de que el sol es un astro demasiado grande, pero la distancia que tiene sobre la Tierra es tan lejos que se ve un círculo pequeño en el cielo, ¿no? Por eso es que las sombras
se ven demasiado duras durante el día. Pero ¿qué pasa cuando está nublado? Simplemente la luz se pone un poco más difusa por las nubes y las sombras evidentemente son más suaves, son más difusas, ¿no? en el terreno. Entonces, eh, esos son dos ejemplos demasiado extremos, pero vamos simplemente a hacer estas luces un poco más difusas. Quizás la key light, que es la que yo estoy mirando, que no me gusta mucho más la sombra. Vamos a cambiar el diámetro, vamos a ponerlo un poco más grande para que vean cómo cambia la sombra. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos una sombra un poco más difusa en la espada, en la capa también. Vamos quizás a ponerle un poco más sombras más duras porque tampoco tan difusa se ve un resultado interesante. Yo creo que algo así podría funcionar, ¿no? Pero vamos ahora a ver qué pasa con la fill light. Vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente buscando el mejor resultado porque tenemos sombras generadas también por ahí. Algo así, valores entre 3 y 5 quizás podría estar bien. Y realmente la ring light es una luz que generalmente son bastante grandes y bastante intensas, precisamente porque tú quieres definir el tamaño de la silueta. O sea, si quieres definir la silueta por todo el borde del personaje, lo más que se pueda, ¿no? Es algo que es bastante atractivo y llama mucho la atención. ¿Y qué pasa si cambiamos el diámetro y aumentamos la intensidad un poco? Ahí se puede ver ahora que se define mucho mejor la silueta. Quizás subir un poco más la intensidad. Así, creo que este resultado se ve bastante bien por ahora. Es algo básico y rápido, pero ustedes pueden trabajar mucho mejor en los detalles, ¿no? Pero simplemente para que tengan una noción. Entonces, ahora teniendo ya estas tres luces, vamos a darle un poco de dramatismo porque ahora mismo estas tres luces, las tres son blancas. ¿Qué pasa si la key light, si estamos simulando, no sé, una escena del día diaria no, del sol, la luz del sol? Vamos a suponer que la luz del sol, no tengo los valores exactos, pero vamos a suponer que es un poco quizás entre blanca y cálida, algún tipo de tono como este así. Y generalmente las sombras de o sea, las sombras de un objeto, si estás en el día, o sea, un objeto fuera en el exterior, normalmente las sombras van a estar influenciadas por la luz del cielo. Entonces, el cielo generalmente durante el día es azul. Vamos simplemente a simular un color similar igual, algo un poco más frío, un poco más... Esto es demasiado... Pero algo así podría funcionar. También pueden basarse en la temperatura de la luz por aquí. O sea, no es algo que están atados a hacerlo de esta manera, ¿no? Siempre pueden usar, vamos a hacerlo para una demostración. Vamos a poner este color de nuevo blanco y vamos a hacer la temperatura un poco más fría. Y como pueden ver, estamos teniendo resultados similares, simplemente es quizás tienes menos control por esta parte, ¿no? Porque estás solamente calibrando la temperatura de la luz según los valores Kelvin. Pero en este caso yo prefiero iluminar con color simplemente porque tengo un poco más de libertad y si estás intentando hacer algo un poco más natural, hay que tener cuidado en no pasarse con usar colores muy exagerados como un azul demasiado no realista, ¿no? Algo que no se vea igual. Esto es apreciación y esto depende de lo que se esté logrando. Si ese es tu resultado, porque estás a lo mejor en una escena, no sé, cyberpunk con luces de neón por todos los lados, a lo mejor vale la pena jugar con estos valores, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer algo un poco más natural y ligero. Y aquí está ya todo esto iluminado de azul y un poco más cálido. Y la ring light, en este caso, es, yo lo veo como una forma de aprovechar una luz secundaria fuerte que esté influenciando
la escena. Imagínate que este objeto está en el exterior con la luz del sol, que ya la tenemos de este lado derecho. Tenemos también la luz de la sombra reflejándose, o sea, la luz del cielo reflejándose en las sombras. Pero ¿qué pasa si también este objeto detrás hay un cartel rojo o algo específico que está reflejando la luz de ese objeto y se ve, se puede percibir, ¿no?, en la silueta de ese objeto? Ahí es cuando aprovechamos nosotros y ponemos, en dependencia de lo que queremos, hacer algo específico como esto que pudiera funcionar fácilmente, como, no sé, imagínate que estás en un cuarto de, no sé, algo específico, que un cuarto de neón o algo que quisieras como representar, alguna luz extra secundaria que quisieras como representar. Ese sería el momento perfecto para hacer esto, ¿no? Pero por ahora vamos a dejarlo simplemente un poco, vamos a ponerlo un poco azul quizás, para representar más esa luz del día, como los mismos reflejos de la luz dando en el piso, en el pavimento, algo así. Vamos a ponerlo un poco más azul, este está un poco azul agua. Pero este sí vamos a ponerlo un poco más intenso que el azul que pusimos en la sombra. Y aquí básicamente tenemos ya el objeto bastante iluminado. Quizás vamos a aumentar el fill light, aumentar un poquito. ¿Y qué vendría faltando aquí? Todavía se siente un poco plano, ¿verdad? A pesar de que tenemos luces ya por toda la escena, o sea, se siente bastante volumétrico, pero se siente que los contrastes no están operando bien, ¿no? Entonces, normalmente esto se debe a una razón, porque muchos de los artistas que veo en las redes sociales y artistas que están empezando en este tema de renderizado y cosas así, dejan este paso de render e iluminación hasta aquí. Entonces, muchos no se percatan de cosas como los espacios de color y los ajustes de gama. Entonces, normalmente Marmoset, el render de Marmoset viene, por defecto viene con un ajuste de gama lineal, o sea, no viene con ninguna gama ajustada. Y esto lo podemos encontrar en la cámara. Si se dan cuenta, aquí tenemos el tone mapping está en lineal, o sea, el ajuste de gama no está ajustado. Eso es como sería, para poner un ejemplo básico, imagínense una fotografía cuando ustedes la tiran. Esa fotografía que ustedes reciben en JPG ya en una cámara profesional, esa fotografía ya tiene un ajuste de gama aplicado para que se pueda ver en la pantalla con los colores, con la corrección de color correctamente, ¿no? Entre comillas. Pero la foto en RAW, o sea, la foto que se tira en crudo primero, la que tira la cámara antes de hacer este ajuste de gama, normalmente es una foto que sale con los mismos resultados lineal, donde los valores completos están expuestos a cómo se capturó la foto en la vida real, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que Mademoiselle no está aplicando un ajuste de gama. O sea, el programa en general tiene un ajuste de gama para que se pueda ver en la pantalla, en los monitores, pero simulando esto dentro del visor no se está aplicando ningún ajuste de gama, porque estamos puestos en modo lineal. Entonces, antiguamente yo venía a este parámetro de las curvas para simular un poco un ajuste de gama 2.0, un ajuste de gama ACES o algo así. No tengo los valores exactos, pero más o menos algo que me diera un poquito más de contraste entre las luces y sombras. Y así más o menos sería como quedaría un ajuste de gama 2.0 o algo similar, ¿no? Pero ya hoy en día Marmoset tiene aplicado el ACES, que es el ajuste de gama que viene por defecto en un Real. Y realmente el cambio es bastante fuerte, ¿no? De comparación a como lo teníamos en lineal y como lo tenemos en ACES. Entonces, ¿qué faltaría aquí, no? O sea, me imagino que están viendo, ¿no? Ahora está un poco más oscuro, está menos contrastado. O sea, está más contrastado, pero está más oscuro. El objeto se ve quizás más en la sombra. Ahora simplemente lo que tenemos que aprovecharnos de nuestros conocimientos en la cámara y vamos simplemente a quizás ajustar un poco más la exposición. Ahí cuando si queremos resaltar los highlights o no, si queremos trabajar con los midtones, si queremos trabajar con la sombra.
Realmente Mamoset quizás no es el mejor software para hacer color grading. De hecho, no creo que tenga herramientas para hacer color grading, pero con las luces pueden trabajar bastante esta área y pueden tener eh, resultados bastante interesantes, ¿no? Entonces, uno de los parámetros que me gusta a mí bastante quizás retocar sería quizás la claridad, donde me hace resaltar un poco más los detalles del objeto. Y um, el filtro de Sharpen, o sea, de enfocar, es bastante útil en diferentes casos porque te, te resalta mucho más las texturas. En este caso está plano, pero no se ve bien, pero aún así resalta un poco más los detalles, ¿no? Y algo importante a recalcar también, que esto es ya algo de los motores de render y motores basados en optimización. Normalmente, cada mapa, o sea, cada vez que se carga un mapa en estas casillas, aquí esta opción que viene marcada por defecto, que dice Use Me Maps, Me Maps significa que básicamente los mapas están optimizados en dependencia de la distancia en que es la que se está representando el objeto. Esto es algo que también pudiera, si lo que están buscando es un render para portafolio o algo así, esto es una opción que pudiera también disminuir la calidad un poco de lo que se está representando, ¿no? Entonces, a mí personalmente, como yo entiendo lo que está pasando aquí, realmente eso es una opción que yo veo viable quitar en dependencia de los casos. Como yo no estoy haciendo una super escena en Marmoset o algo específico donde me hace falta utilizar la optimización de textura, realmente yo lo quito y en Normal Map, no sé si se puede ver la diferencia, quizás no de esta distancia, pero el Normal Map básicamente estaría trabajando originalmente con sus valores y no estaría atado a una optimización de textura. Entonces, yo creo que con esto ya tenemos como una noción básica, ¿no? de iluminación de 3 puntos. Y como pueden ver, el objeto se ve mucho más dinámico, mucho más. Déjame poner esto en una carpeta y vamos a ocultar y desocultar, así podemos ver la diferencia, ¿no? De cómo estaba. Bueno, obviamente si quitamos la luz principal, este sería con el Sky. Y así es como se veía antes, a pesar de que ya tiene RTX y tiene ajuste de cámara. Y así es como se ve con la iluminación. O sea, tiene una silueta mucho más interesante, unas sombras más interesantes en todos los lugares. Esto pudiera variar muchísimo en dependencia de el resultado que estén buscando, ¿no? Pero esto es como el kit de iluminación más básico que ustedes pueden sacar provecho y rápido también para renderizar sus assets. Normalmente en estudio fotográfico también se saca provecho de tener un fondo y resaltar aún mucho más la silueta para que no quede este negro, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacer esto en Marmoset. Y una de las formas que a mí más me gusta y una de las formas que yo saco más provecho es simplemente en el Sky, en vez de poner el color en negro, simplemente vamos a poner un tono quizá un poco azul, o vamos a poner algo quizá un poco más rojo, más cálido para contrastar, algo como esto. Y después en la cámara, los ajustes de viñeta es algo que a mí me da esa sensación más como de enfoque, ¿no? Donde yo enfoco ya la silueta y me olvido de lo que está pasando a los lados. O sea, me estoy enfocando de la figura en general. Esto también se pudiera lograr de una forma física. Simplemente vamos a ir atrás de nuevo. Vamos a poner la viñeta a 0 y vamos a quitar el color de fondo, vamos a ponerlo a negro. ¿Qué pasa si simplemente hacemos un plano y este plano vamos a moverlo 90 grados, rotarlo 90 grados y vamos a moverlo atrás en el fondo?
Y entonces este plano vamos a darle un color completamente diferente. Vamos simplemente a ponerlo algo un poco más gris, opaco o algo así. Pero aquí es donde vamos a aprovechar ahora de teñir este fondo con una luz de foco que va a estar detrás del objeto completamente. Vamos a cambiar esto aquí a Workspace para poder moverlo en dependencia de, suponiendo que el objeto está sobre la tierra, o sea, sobre el nivel del piso. Vamos a poner la luz también sobre este nivel. Quizás la luz de foco no es la mejor, o quizás sí, porque realmente estamos buscando que no ilumine nuestro objeto, ¿no? Estamos buscando que simplemente ilumine el fondo. Vamos entonces a quizás a buscar un mayor ángulo, vamos a buscar un menos sharpen, o sea, menos enfoque de la luz, quizás un mayor diámetro y un mayor brillo. Vamos a poner nuevamente la cámara y aquí pueden jugar un poco con la orientación de la luz donde ustedes quieran ubicarla. Y mira qué interesante cuando cambiamos color de fondo y ponemos ahora, básicamente estamos haciendo el mismo efecto pero un poco menos plano y quizás menos intenso. Vamos a poner algo similar a lo que teníamos anteriormente, una luz un poco más carmelita. Vamos a regresar los parámetros de la cámara a 0 donde estaba anteriormente, en la posición 0, la rotación en 0, y vamos a mover algo así teníamos anteriormente. Vamos a ver si quizá un poco más hacia adelante y subirlo un poco. Y vamos a quizás poner la proporción de pantalla, vamos a ponerla inversa, o sea, estamos en video. Aquí el 80 o 1920 y en la cámara vamos a poner un save frame donde nos va a dar realmente qué es lo que está capturando la cámara, ¿no? Vamos a bajarlo quizá un poco, vamos a poner también otra cosa que se pudiera aprovechar de es poner un piso o un elemento que también refleje quizás hacia arriba algunos detalles, ¿no? Sería interesante. Entonces vamos a poner un shadow catcher. Quizás mejor en este caso poner, porque shadow catcher viene siendo más bien para si tenemos ya un fondo, estamos aplicando un HDRI o cualquier cosa y queremos simplemente captar la sombra de ese objeto, ¿no? Entonces quizás para este tutorial es mejor quizás poner solamente otro plano debajo para captar estos reflejos y esta sombra. Creo que esto podría funcionar. Entonces vamos de nuevo a la cámara y aquí tenemos ahora esta luz de foco porque está un poco hacia arriba, hacia abajo, perdón.
Perfecto. Entonces tenemos ya un ajuste de gama aplicado, tenemos un fondo sencillo de color. Vamos quizás a cambiarle un poco la intensidad, ponerle un poco más intenso. Y ahora aquí en la cámara pueden jugar ya un poco con el foco. Pueden ponerlo ya sea Ray Trace o Post Effect. A mí me gusta ponerlo Ray Trace porque es como el resultado un poco más real. Y aquí seleccionamos esta herramienta y cogemos el objeto que tenemos para que él detecte exactamente dónde va a estar el enfoque principal. Y para los conocedores de fotografía, o sea, tenemos la apertura de foco del lente de la cámara, que podemos seleccionar. Mientras más grande es la apertura, más cerrado es el lente. Entonces eso significa que vamos a tener menos desenfoque. Mientras más abierto es la apertura, más grande va a ser el desenfoque, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un 1.4, que son como los lentes estándar de retrato. Y otra cosa que pudiera a lo mejor mejorar esta escena sería quizás el ángulo, o sea, el angular del lente de la cámara. En este caso estamos utilizando un 28 milímetros, que realmente no es como un estándar o algo así para retratos y para fotografía de exterior y para esculturas, cosas así. Entonces quizás vamos a utilizar un 55 milímetros, vendría siendo quizás como el estándar, lo que ve el ojo humano, ¿no? Es lo que 55 milímetros son estándar de retrato, pero básicamente es como lo más parecido a lo que puede percibir el ojo humano. Entonces, en este caso, como pueden ver, el 55 milímetros, mientras más grande es el milimetraje de la cámara, o sea, más se acerca el lente al objeto, ¿no? Entonces, vamos a tener que aplicar o simplemente correr la cámara hacia atrás o aplicar algún tipo de zoom como fotografía normal, algún zoom digital, o simplemente acercarnos y alejarnos del objeto. Entonces, como pueden ver aquí, ya o sea, el fondo con respecto al objeto cambió, la proporción, la perspectiva del objeto cambió bastante. Pero esto sería perfecto si estamos renderizando un personaje o algo que sea tamaño real, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esto es una estatua que tiene alrededor de 6 metros de altura, esto no funcionaría porque tendrías que estar en un edificio básicamente de la misma altura para poder tirar esta foto con ese milimetraje, ¿no? O quizás podría funcionar, pero normalmente no es el tipo de fotografía que se utiliza para estatuas de este tipo. Entonces vamos a simplemente a variar un poco esto. En este caso vamos a poner un milimetraje un poco más pequeño para simular una cámara un poco más wide, o sea, un poco más amplia. Un lente quizás 18 milímetros o 18 milímetros creo que es demasiado, pero quizás un 24. Y vamos a bajar la cámara un poco hasta el piso, simulando una persona. Y vamos a acercar y vamos a rotar. Este no es el eje, este tampoco. Vamos a aumentar el tamaño del plano atrás para que no se vea tan... Entonces aquí ya tendríamos un resultado quizás un poco más realista de cómo sería una fotografía o una estatua en este caso. Quizás la altura del piso está un poco más... Creo que algo así podría funcionar. No sé, lo que está pasando aquí, estoy dando cuenta ahora que la rim light simplemente no se está... Parece que quedó detrás del plano, entonces vamos a volverla
a reubicar. Me di cuenta porque se está viendo demasiado plano de nuevo. Ahí creo que ese resultado podría funcionar. Entonces si ya tenemos en este caso este fondo rojo, quizás podríamos cambiar un poco la rim light para algo que asimile el color de fondo, ¿no? Como una luz que está entrando de ese lugar, una luz súper roja, cálida o algo así. Y la fill light quizá, creo que la fill light está bastante bien, pero la key light quizá vamos a ponerle un poco más intensa. Quizá no tan intensa, vamos a ponerlo, dejarlo solo en 6 o 6.3, 6.4. Creo que algo así podría funcionar. Entonces, todas estas cosas obviamente dependen mucho de, de cómo interactúa este objeto con la luz, ¿no? La superficie que tiene, si es una superficie más brillosa, con mucho más reflejo, si es una superficie metálica. Todos estos parámetros hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, se ajusta la intensidad de la luz en dependencia del resultado de lo que sea del material de la estatua, y el resultado va a cambiar drásticamente en dependencia de lo que estemos representando. Entonces en este caso vamos a hacer quizás algo un poco más parecido a material de mármol o algo así, donde el mármol no pulido, mármol un poco más como quizás una piedra caliza o algo así, donde tiene un poco de roughness, pero no es lo suficientemente, es bastante rugoso. Algo así como esto. No sé, bueno, por aquí espero que haya servido de ayuda más o menos para tener en cuenta algunos conceptos básicos de iluminación a la próxima vez que quieras renderizar tus assets. Esto es algo que a mí realmente me ayudó bastante a mejorar cómo mis assets se resaltaban por encima de algunos otros que he podido ver en el Station y en otras redes sociales que veo que tenían este problema. Y estos son conceptos bastante básicos de fotografía e iluminación. Siempre esto se puede extender, ¿no? Y ampliar mucho más su contenido. Siempre puedes poner más luces, no solamente tiene que estar atado a 3 o 4. Pero realmente esto es como el kit básico de fotografía, donde tienes repito de nuevo, una key light, una fill light y una ring light. En este caso estamos iluminando con una cuarta luz en fondo, pero también podemos tener muchas luces más. Espero que esto ha sido de ayuda y cualquier pregunta déjenme saber. Muchas gracias.